naciste, quiénes son o eran tus papás, a qué se dedicaban. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, yo nací en Capital Federal, pero viví toda la vida en Avellaneda. O sea, el distrito militar que me toca es por vivir en la ciudad de Avellaneda, me toca el distrito militar La Plata. Y bueno, de ahí es el destino después de todos los que van a presentarse al servicio militar para la revisación. La Plata cada distrito tiene su destino. Trabajaba con mi papá, que tenía una pequeña empresa de pintura, y en esos momentos la economía estaba bastante complicada. Me toca entrar al servicio militar en un momento muy crítico del país, con muchos problemas laborales, con falta de todo. El país no estaba, después de tantos años de dictadura que se destruyó el país, estaba muy mal. Así que el servicio militar para mí fue una tortura, porque no podía ayudar en mi casa. ¿Cómo ingresaste al servicio? ¿Cómo ingresé? Te citan por carta, primero, te hacen una revisación, a ver si sos apto, y después te dan la fecha, después te citan nuevamente para darte el destino. Pasé la revisación sin problema, salí como apto A, y después me citaron para incorporarme y había dos destinos: Citibel, Regimiento de Citibel, de Comunicaciones, y Regimiento de 7 de La Plata, que es donde yo cumplí el servicio militar. ¿Vos querías ir al servicio militar? No, bajo ningún punto de vista, me complicaba un montón. Yo, si bien tengo los diarios con el sorteo y todo, cuando vi el número alto, fue un día triste para mí. No porque lo demás bien no se sabía, porque pensaba que el servicio militar no me iba a modificar la vida. Aparte, yo necesitaba, no había abundancia en mi casa, necesitaba trabajar. Y bueno, lo destino en ese momento había que hacerlo, y bueno, y lo padecí bastante, porque el servicio militar lo cumplís todos los días. No es que vas un día y te quedas 30, no. Está a lo largo de un año. Así que bueno. ¿Y tus padres qué pensaban sobre el servicio militar? El servicio militar era obligatorio, era como que ya estaba incorporado en ese momento. Sabíamos que teníamos que cumplir con la patria, y bueno, no había otra. O sea, en ese momento, si vos no te presentabas, era una pena muy grande. Eran mínimo 5 años de prisión si te agarraban, y porque era desertor, hasta el fusilamiento. Depende de la deserción. Mucha gente que no se quiso presentar terminó en la cárcel, por ejemplo, Devoto. 5 años presos, como si fueras un delincuente por haber matado a alguien. Y los que por religión no querían jurar la bandera, cumplían un castigo un poco menos severo, que no era la cárcel, pero sí lo cumplían en un cuartel, también con la misma pena, 5 años mínimo, encerrado, sin ningún tipo de derecho. Antes de la guerra, ¿vos sabías algo de Malvinas? ¿Tenías algún conocimiento de la historia? Sí, sabía, sí. Sabía, justamente siempre me acordé de un programa que hizo una periodista y me quedó grabado, no me pregunté por qué, pero me quedó grabado, que fue por Canal 13, que fue Mónica Mianovich. Y me llamaba la atención que hablaban en inglés, tan cerca de nosotros. Y me llamaba la atención de cómo ese territorio no era nuestro. Pero bueno, se hablaba de soberanía, pero no era tan... El tema no era prioritario, digamos, como nunca, ¿no? Vimos que tenés algunas fotos. ¿Querés mostrarnos? Sí, cómo no. Comentar? Esta es una foto
que es el día de la jura de la bandera, que invitan a los familiares, y en un pequeño receso me saqué una foto con mi mamá y mi papá. ¿Durante el servicio militar? Durante el servicio militar, antes de ir a Malvinas. Esta es una foto que estoy con mis compañeros en un momento de descanso. Esta foto tiene un significado junto con esta, porque el Regimiento 7 de La Plata, en la época de la subversión, armó un grupo que se llamaba Operacional. ¿Qué significaba? Había que salir de urgencia, aparte que el regimiento tenía su guardia normal, todos los días había un grupo de operacional que había que salir a reprimir en caso de que se levantaran estudiantes, obreros. Bueno, por ejemplo, en ese momento nos llevaban a parar coches en el camino del General Belgrano, recorrer las universidades. O sea, estábamos con ropa de civil, estábamos con ropa militar, pero en el fondo éramos civiles, no entendíamos lo que era una requisa, ese tipo de cosas. Te la enseñaban en ese momento. O sea que también una parte bastante complicada, ¿no? Porque la situación venía de muchos años de muertes, o sea, ustedes creo que ya lo habrán visto, de lo que fue la dictadura. Si bien la hicimos en el año 80, yo hice la servicio militar, comencé en el año 81, estaba más calmado, pero bueno, esto seguía en vigencia. O sea que nunca, por suerte, tuvimos un problema. Eso doy gracias que nunca tuvimos que intervenir en nada. Simplemente era para prevenir, o digamos, hablando en criollo, para asustar a la población. Durante el servicio militar, ¿qué actividades hacías? Y se llama orden cerrado, una de las cosas. Que te enseñan a hacer la cama, que te enseñan a desfilar, a conocer los grados, a cómo saludar. Te enseñaban las fechas patrias, por ejemplo. Y después, dentro del regimiento, se cumplen diferentes roles. En el regimiento se llamaban compañías. Por ejemplo, yo era compañía A, compañía B y compañía C, que eran las tres compañías de infantería. Después estaba la compañía de destinos, que serían los auxiliares de los casinos de oficiales y de suboficiales, que hacían el trabajo de carniceros, mozos, etcétera, etcétera. Y el otro, que era servicios, hacían el trabajo digamos, de plomería, gasista, pintores. Y bueno, a mí me tocó en una compañía de infantería que era marchar, después ejercicios con helicópteros. En ejercicio con helicópteros significaba pasar por arriba a las tropas enemigas y atacarlos por detrás. Lo practicamos muchas veces. Bueno, los paseos eran gratis porque eran helicópteros del ejército. Bueno, fue un entrenamiento bastante duro para nosotros, porque mucho frío, pleno invierno, las puertas de los helicópteros estaban abiertas y bueno, muchos de mis compañeros se mareaban, tenían vómitos y un despegue de un helicóptero bastante despega para arriba, medio como que se sube el estómago, pero bueno, hasta que te acostumbras. Bueno, todo ese tipo de ejercicio y bueno, después todos los maltratos a vivir y por haber, ¿no? Se divertían cortándote el cabello y el orden famoso cerrado, que significa la colimba, correr, limpiar y barrer. O sea, el maltrato a la orden del día. O sea, eso fue por muchos meses, hasta que ya, al ser soldado viejo, ya cesa la actividad y estás un poco más tranquilo. O sea, no molestan tanto porque uno también ya sabe que se va a ir y es como que mucho no le hacíamos caso. Entonces por eso tampoco no molestaban, digamos, con el tema de corra, venga, vaya, esto, el otro. O sea, en vez de ser un servicio militar, es un sirviente y un maltratado, al menos en mi unidad. Por eso que hay una coincidencia en un 99% de mi regimiento contra
los cuadros significa que son oficiales y suboficiales del regimiento, no todos, porque sería desleal decir eso, pero lo tomamos como una diversión en vez de enseñarte lo que es el servicio militar. Aparte, me causó muchos traumas, realmente, porque no entendía por qué tenía que hacer cierto tipo de cuestiones, ¿no? Como levantarnos a las 5 de la mañana, y habiendo agua caliente, nos abrían el agua fría y nos metían a todos a la ducha por castigo, levantarnos a las 3 de la mañana con un silbato para todo el mundo a bailar, se llamaba, y no bailar como si fuera a hacer un baile. Bailar significaba salto rana, carrera mar, cuerpo a tierra, todo tipo de ejercicios que se entrena a un soldado, pero calculo que eran en demasía y sin ningún tipo de sentido. Pero bueno, ya era traumático antes de ir al servicio militar y realmente todo lo que nos enseñaron después, algo sirvió y algo no sirvió. ¿Qué me quedó del servicio militar? Y algunas cosas buenas, por ejemplo, mis compañeros, haber conocido tanta gente, y lo bueno era que no había distinción de clases sociales, porque todos teníamos la misma ropa, no sabíamos quién era quién, y ahí se construye la amistad y la no amistad. O sea, los primeros tiempos eran bastante complicados, porque nadie estaba acostumbrado a estar encerrado y a que le griten y a que esto y que lo otro, y más, muchos, entre tantos hombres, cada tanto teníamos, todos los días había una pelea, y no te podías no pelear, porque si no te peleabas, después tenías un problema, digamos, todos los días, pues te iban a pegar, así que no importa si cobrabas, pero el tema había que pelearse, era el sentido para hacerte hombre. O sea, te podía tocar con uno chico o uno grande y te podían dejar la cara toda así, pero bueno, había que... Después ya no, después cuando se empieza a forjar la amistad y la tranquilidad con los compañeros, eso cesa. No. ¿Es pelear de boxeo o pelear? En la que fuimos no, por ahí si hubiera sido otra, por ahí sí, porque nos enseñaron a atacar y cuando fuimos a Malvinas nos tuvimos que defender, quedarnos en posiciones, y la infantería ataca y no se queda parada, nosotros tuvimos que esperar que llegue el enemigo, nunca lo fuimos a atacar. Con respecto a la recuperación argentina de las islas, ¿cómo se enteró de esa recuperación? Porque salió el presidente de su momento, que era Galtieri, así que habíamos recuperado las islas. Nadie lo sabía en el regimiento. Una cosa que salió de sorpresa. Nos enteramos el mismo día, ojo, sabía. En el regimiento. Yo estaba en la unidad, sí. ¿Y recuerda cómo fue convocado para las islas? ¿Cómo se enteró? Sí, perfectamente. Nos mandaron a casa a buscar algo de ropa, a buscar a otros compañeros que se habían ido de baja, que se van dando ciertas bajas durante el año, van quedando menos compañeros para terminar el servicio. Yo ya me estaba yendo de baja. Bueno, vine a mi casa a buscar un suéter, no me acuerdo qué cosa más, algún tipo de ropa más y media, no me acuerdo, y tuve que volver a la unidad. Y ahí nos equiparon con una campera, bueno, y por supuesto todo el armamento, y ropa un poco más pesada, y borceguíes nuevos. Y bueno, nos llevaron en camión al Palomar avión, Río Gallego, Malvinas. ¿Y cómo se lo dijo a su familia? No, se lo dije a mi papá nada más. Mi mamá no se lo quise decir para no preocuparla. Y cuando vine a casa me fui caminando con mi papá hasta la estación de Avellaneda para tomar el tren. Acá en la estación para ir a La Plata. Y bueno, en el camino fuimos charlando y lo único que me pudo llegar a decir mi papá, cuídate. Sabía bien quién era el enemigo, porque mi padre también era excombatiente, mi papá era italiano, en la Segunda Guerra Mundial. Y mi abuelo también, mis dos abuelos, por parte de madre y por parte de padre. Y
tengo un tío fallecido en guerra, un hermano de mi papá, el más grande. O sea que sabía bien quién era el enemigo. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando le dijo, cuidado? Eh, ¿Qué sentía en ese momento? y mu- Sabiendo que toda su familia ha combatido en alguna guerra. Y yo se escuchaba mucho de la guerra en mi casa, por eso fueron inmigrantes. Entonces uno de los temas que mucho se hablaba era de la guerra, de cómo atacaba tal ejército. Por ejemplo, el americano o el inglés fueron los que vinieron a Italia, digamos, porque Italia era aliada a Mussolini y por eso combatieron contra los ingleses y los americanos. Así que ya sabía de cómo bombardeaban esto y el otro, pero bueno, después cuando uno llega ahí, cuando me dijo cuídate, siempre la premisa después se te viene sola cuando estás en el combate para cuidarte. O sea, cuando te disparan no saben quién sos. O sea, también vos te puedes cuidar, pero también yo puedo estar hablando acá hoy porque tengo suerte. O sea, de hecho que muchos de mis compañeros murieron, ¿no?, en el combate. En el caso mío tuve heridas leves, que no fueron tan graves, digamos. Cuando llega a las islas, ¿usted llega solo? ¿Llegaba con otros compañeros? ¿Cómo fue esa llegada? Nos subieron en un avión a toda la compañía y aterrizamos en Malvinas. Y ¿Qué ahí, sintió en ese momento cuando vio las islas? y la verdad es que no pensábamos que íbamos a entrar realmente en combate. Teníamos la esperanza de que haya un arreglo. Yo mucho lo comentaba, decimos, no le vamos a poder ganar por la fuerza que tienen los tipos, no porque seamos nosotros menos. O sea, en cuestión de armamento, es como que uno ya estaba, yo ya lo sabía eso, que era imposible que le ganemos. O sea, era una cuestión obvia, para mí. Mucha gente se agolpaba en la puerta del regimiento antes de salir y yéndose sus hijos y todos. La verdad que yo decía, ¿no?, porque nos gritaban, pongan esto, pongan lo otro, muchachos, coraje, vamos a hacerlo tal y tal y tal a los ingleses, venga que lo vamos a hacer esto. Y yo por dentro pensaba, le están quitando a sus hijos que vayamos a pelear. Y yo no lo veía como una cosa. O sea, nunca estuve de acuerdo no porque yo lo sepa ahora que ya pasó, pero nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron. No porque sea un visionario, porque por lo que me preguntaste antes, sabía con quién nos tocaba la cosa. Cuando llega a la isla, ¿tuvo algún contacto con los isleños o directamente fue derivado o ubicado a...? No, ninguno, no. No se podía, aparte estaba prohibido. Nos dormimos una noche en un galpón donde se esquilaba lana y de ahí a las posiciones, 14 kilómetros de Puerto Argentino. ¿Cómo llega a esas posiciones? ¿Lo lleva? No, caminando. ¿Con Caminando, a pie. oficial? Sí, toda la compañía. Nos distribuyeron el regimiento en diferentes lugares. Pues va a ser las posiciones de combate se llaman. O sea, una compañía estaba más adelante, otra atrás, otra de costado, grupos de avanzada, y cada cual tenía sus jefes. Por supuesto que tenía un jefe de compañía, como tenía acá en el regimiento, todo exactamente igual. Y cuando llega a su ubicación, ¿cómo era el lugar? ¿Cómo puede describir qué es lo que se acuerda? Y me acuerdo como si fuera hoy, si tendría que estar. Tengo un video, bueno, que no te lo puedo pasar, pero es llanura, pero se llama La Tierra es Turba, se llama así, y lleno de piedras, muchos charcos, porque llueve muy seguido, y pues estábamos entrenados, por ejemplo, como me preguntabas antes, para la defensa, por ejemplo, si hiciéramos desbordados,
se llamaba Pozo de Zorro. Había que hacer un pozo de acuerdo a la altura de cada uno, dejando la cabeza afuera. Si yo medía 1,80 m, como en ese momento tenía que ser 1,65 m, 1,70 m de profundidad, para que entrara y agachar la cabeza por si pasaban los tanques por arriba. Y el pozo era de 1 metro cuadrado. Pero bueno, no se podía hacer porque subía el agua a lo loco, así que tuvimos que construir otro tipo de defensa, transportando piedras para hacer la posición. Y bueno, nos arreglamos con lo que había. ¿Y la relación con el superior o los superiores, cómo era? Y a lo primero, medio como que quisieran imponer quisieron imponer el respeto que siempre quisieron imponer en el regimiento por el tema de los grados. Pero a medida que pasaba el tiempo, la cosa era igual para todos, porque ellos también tenían hambre, ellos también tenían frío, era difícil afeitarse. Una de las reglas principales del servicio militar es estar afeitado, bien barbeado, pelo corto, y era muy difícil. Con el frío que hacía, tampoco teníamos tantos elementos para afeitarnos. O sea, nos teníamos que afeitar igual, nos afeitábamos igual, con 5 o 6 grados bajo cero, pero no todos los días. O sea que ciertas reglas que regían en el cuartel, allá no regían. Era como que a medida que pasaba el tiempo, eran como pares. Si bien tenían el mando y lo respetábamos, en algunas cuestiones, no en todas, desobedecíamos por cuestiones que eran ajenas a nosotros. Por ejemplo, el tema de ir a buscar comida. Al estar tan lejos nosotros no nos llegaba el abastecimiento de comida y tampoco se podía prender fuego para cocinar ni nada por el estilo por el tema de los misiles, porque el fuego atrae el misil y la posición corría riesgo y corría riesgo toda la compañía. Entonces ahí sí desobedecíamos y hacíamos 14 kilómetros de ida y 14 de vuelta para ir a buscar comida al pueblo. Una cosa realmente muy desagradable, porque si vos me decís contacto con los isleños y le hemos sacado la leche, por ejemplo, de la puerta de la casa, no porque éramos ladrones, porque la necesitábamos, porque pasaba el lechero, le dejaba la leche y se la sacábamos. O buscábamos comida en los depósitos del pueblo, que estaban custodiadas por compañeros nuestros, que ellos tenían órdenes de que no podíamos entrar, ni tocar, ni agarrar nada. Pero la panza vacía te hace cometer cosas que nunca vas a pensar que la vas a hacer, y sin embargo se hacen. Digamos que estábamos hurtando o robando, porque a veces teníamos que romper algo para sacar algo, y eso se llama robar porque rompes. Cuando agarrábamos la leche era un hurto, no era tan grave, pero si rompíamos un candado o algo, o amenazábamos a un compañero, que no era de nuestra unidad, era de otras unidades que custodiaban la comida. Y bueno, era todo un problema. Hubo situaciones muy difíciles de afrontar porque llegamos a un punto de cargar el fusil y ponérselo en el pecho a un compañero nuestro para llevarnos la comida. Estuvimos al punto de matarlo literalmente al custodio de los contenedores donde estaba la comida. Y cuando volvía con la comida, ¿estaba su jefe, el oficial, le decía algo? No, sí, teníamos retos, pero muy livianos. Pero bien la situación. Sí, totalmente, sí, ellos también necesitaban. Cuando llegábamos compartíamos también. Los que traíamos, no sé, por ejemplo, un queso, un dulce, o leche en polvo, o latas, tratábamos de compartir con los que estábamos siempre, ¿no? Para que también se alimenten, porque nos turnábamos no eran 14 kilómetros en línea recta, era todo montaña, subida y bajada, y con mucho cuidado había que caminar por los pozos que había, y no se veían porque estaban tapados por la hierba.
podíamos venir caer en un pozo hasta de 50 centímetros y mojarnos hasta la cintura. Pues, muchos veníamos mojados, nos pasó a casi todos, porque no los ves. El día del ataque, el primer ataque, y no entendíamos nada, la verdad que fue terrible. Atacaron las posiciones no cerca de nosotros, pero nos pasaron los aviones por arriba. Nunca vimos pasar un avión de combate a esa velocidad y después con cómo bombardearon. O sea, es la verdad que escalofriante. Y pensábamos el daño que estaba haciendo, porque estaban atacando a nuestros compañeros. Si bien no los conocíamos, que eran de otras unidades, sabíamos que estaban haciendo daño. Y que en cualquier momento nos iba a pasar a nosotros también, que fue lo que pasó. O sea, fue un día duro, sí, un día muy duro. Esa sensación de se le pasó todo por encima, el miedo, pánico, el ruido. Llega un momento que, sí, en el momento sí, te da miedo, lógico. Si te digo que no, le dio miedo a los oficiales, imagínate a nosotros. Pero un miedo escénico, no un miedo de cobarde, digamos. No teníamos esa... Si bien no estábamos preparados para la guerra, pero sí estábamos mentalizados, digamos, por el hecho del año del servicio militar y cómo estábamos formados, que había que defenderse. Pero fue un día duro, la verdad que fue un día duro. ¿Y cómo llegó la noticia del hundimiento de la General Belgrano? ¿Cómo se enteraron ustedes? Y eran muy escuetas las noticias, porque donde estábamos nosotros no teníamos, digamos, una televisión ni radios. Y era como que venía un mensajero, y había radios, había algún muchacho que tenía una radio y podíamos escuchar alguna radio inglesa, la verdad que fue una noticia realmente... Mirá, ya el día de hoy me lo estaba preguntando y se me pone la piel. Dijimos, qué locura, Dios mío. No sabíamos la cantidad de muertos que había, ni nada por el estilo. Ni tampoco conocíamos a nadie. Yo conocí excombatientes después de la guerra del crucero. Bueno, las cosas que te cuentan realmente no las imaginábamos, pero fue durísima. ¿Y cuál y cómo fue su primer contacto con los británicos? ¿A qué te referís? ¿Al combate? Sí, al combate. Primero nos hicieron un hostigamiento muy seguido. O sea, no los veíamos, porque nos tiraban de barcos, nos bombardeaban con aviones, nos tiraban con cañones de lejos, no lo veíamos al enemigo. No lo podíamos ver, porque nos tiraban a distancia. Lo que hacíamos era tratar de corrernos y sentíamos el ruido ya de dónde iba a caer el proyectil, pero no sabíamos de dónde venía tampoco. ¿El ataque era de noche o de día? No tenía el horario. Sí. Atacaban de día, de noche, no tenían... Sí, en ningún momento pudieron decir, nos tomamos un minuto de descanso, porque era siempre en vigilia estaban. Totalmente. Lo que pasa es que los últimos son diferentes momentos del combate. Hasta acá en el ataque final ahí sí tengo contacto con el enemigo. Porque atacaban de día, atacaban de noche, porque para ellos era todo igual. Nunca fue de noche. Ellos nos tiraban bengalas y la noche la hacían de día. Ellos nos veían a nosotros no los podíamos ver a ellos. Sí lo vimos cuando venían avanzando, ante ya distancias que no le podíamos tirar nosotros, ¿no? ¿En qué combate participaste? En Monte London. En Monte London. ¿Qué recordás de los compañeros caídos en las acciones de las que participaste? Los primeros 4 caídos que tenemos fue por una cuestión de lo que comentaba antes, que estábamos con problemas de abastecimiento de comida
y fueron a una casa a buscar alimentos, pero tenían que cruzar con un bote y cruzar un canal para ir a la casa, y cuando vuelven estaba todo minado eso, y ellos no lo sabían y nosotros tampoco, nadie nos avisó. Bueno, levantaron el bote, eran 5, levantaron el bote y uno pisa una mina y mueren 4 en el momento. Tuvimos que ir a buscar los cuerpos, y sin camilla, sin nada, y juntar los pies, los brazos de cada uno sin saber, teníamos que ver de aquí dónde poníamos las partes de ellos, porque la explosión le arrancó las piernas, y alguno el brazo. Por suerte le quedó la cara que los podíamos identificar, y así los trajimos hasta las posiciones, porque estaban muy adelante, y ahí se los llevaron un cuerpo de enfermería. Nunca supimos dónde pusieron los cuerpos, porque no... Esos fueron los primeros muertos que los enfermeros se los llevaron. Que no eran de nuestro regimiento, se los llevaron... No lo llevaron ustedes a enterrar. No. ¿A vos usted no enterró a nadie? No. ¿En qué momento sentiste peligro inminente que podías perder la vida? Siempre. Desde el primer ataque, como me preguntaste antes, el 1 de mayo, pensé que en cualquier momento teníamos la bolilla. ¿Fuiste testigo de otras acciones de combate entre argentinos y británicos? Sí, fui protagonista. ¿Cómo te llegó la noticia del cese del fuego? ¿Qué sentiste? Alivio porque ya estábamos muy diezmados. Después de tantos días estar en el campo de combate y después de tanto tiempo, 4 días sin dormir y sin comer, que fue el ataque final, que esos fueron los 4 días que los retuvimos y no los dejamos pasar, fue durísimo. O sea, siempre fue de día, por eso lo que estaba diciendo antes, atacaron de día y de noche. Y bueno, le hicimos frente y bueno, ellos también. La única alegría que tengo es que ellos nos reconocieron por el valor que tuvimos, pero sí, yo sentí, como mis compañeros, sentimos un alivio, porque sabíamos que ya no es que no queríamos, no podíamos. Y una impotencia, aparte del alivio, una impotencia de todo lo que había visto, ¿no? Y encima yo estaba herido más todavía. ¿Dónde estaba herido? Me hirieron en un brazo y en la espalda, con esquirlas, muy pequeñas, pero son dolorosas. Y después tenía una herida que era casi común, que no era de guerra, era por los pies fríos, se llamaba el famoso pie de trinchera. Tenía los pies con mucho dolor. Por el tiempo de... Por el frío. Sí, el frío. Y el agua. El agua, mucho tiempo. Sí. Y le quedaron las secuelas de eso. Sí. Sí, no sé si... me quedaron los pies con manchas, Sí. los 2 pies. Sí, la otra vez usted nos había comentado eso, de que había quedado con las secuelas. Y bueno, sigamos con las preguntas, por favor. Sí. ¿Cómo fue la entrega de los armamentos? La verdad que fue muy sencilla, porque si bien estábamos en el pueblo, cuando fue el tema de la rendición, nosotros no sabíamos tampoco, ni nos dijeron que nos habíamos rendido porque se tira una bengala blanca que nunca nos habían enseñado. Nos dijeron ahí en el momento que se había rendido el general Menéndez y había el cese de hostilidades. Si bien algunas unidades todavía siguen combatiendo sin saberlo, estábamos con el armamento encima, porque estábamos en el pueblo, en unos galpones que nos habían asignado, que eran un gimnasio,
como el puerto tiene también galpones que eran donde bajaban la cosa los barcos. Y estábamos ahí, y la entrega de armamento fue muy, muy tranquila. Nos trataron muy bien. Sí, por supuesto siempre bajo el mando militar, ¿no? Ellos daban las órdenes. ¿Cómo fue el trato de los ingleses después de la rendición? Excelente. La verdad que se portaron de una manera que hasta vergüenza me da contarlo, ¿no? Porque terminó la guerra y es como que digo, ya está. Nos alimentaron, nos dejaron bañar, nos dejaron libres, no nos molestaron. Todo lo que nos sacaron lo pusieron ahí para que lo consumamos, porque para subir al barco se habían sacado todo. Después lo devolvieron. O sea que no hubo, si bien en el barco estábamos bajo régimen militar, pero estábamos tranquilos. En el sentido de no teníamos molestia de ellos. No nos hacían levantar los gritos y todo lo que se vivían eran profesionales, con tacos criptos. Les llamaba la atención que peleábamos gratis. Ellos cobraban. Eran soldados profesionales. Sí, Eran las preguntas que nos hacían. Sí. Y también me acuerdo que habían comentado uno de sus compañeros que cuando hubo la rendición empezaron a entregar la comida que habían mandado de acá, del continente, a la isla, que no se los daban a ustedes, y le decían que coman con tranquilidad, que despacio. Ustedes tenían mucho hambre porque la verdad la pasaron mal, tenían hambre. Y ellos le decían, no, tranquilo, pero... Sí, ahí tenés, por ejemplo, no nos sacaron las cosas, nos dejaron agarrar la comida. Si hubiera sido otro ejército, a lo mejor no, pero nos dejaron alimentar. Eran todos contenedores que había cigarrillos, lata de esto, lata del otro, y mucho dulce. Y hoy, que fue un error, porque los agarramos de prepo, por la locura que teníamos encima de comer un chocolate de esto. Hoy te comes un chocolatito, y yo me comí 10, 20, qué sé yo. Fue lo peor que pude haber hecho, porque me descompuse mal. O sea, de tantos días sin comer, al comerme, ni yo me acuerdo lo que me comí, pero ya estaba hasta acá. Y después cuando subimos al barco teníamos hambre, seguíamos comiendo. Y bueno, fue contraproducente, la verdad que fue contraproducente. Vamos con la parte de la vuelta al continente. ¿Cómo volviste? A mí me tocó venir en un transatlántico que se llamaba Canberra, porque hoy no está más. No era un buque de guerra, era un buque adaptado para llevar tropas. Era un crucero. Bueno, la cuestión que cuando llegamos al puerto para que nos iban a embarcar, no sabíamos dónde ni cómo. Vemos la lancha en el agua que decía Canberra y nos había llegado la noticia que lo habían hundido. Dice, ¿cómo este barco? ¿Y estas lanchas de dónde salieron? Si este barco, porque llegaban las noticias de alguna forma, que nosotros habíamos hundido tal cosa, habíamos hundido tal otra. Y vemos la lancha y decimos, nos hablábamos nosotros, este barco lo hundieron, Canberra. Claro, el barco estaba no sé a cuántos kilómetros o millas, no sé, como la marítima del pueblo, del puerto. Y nos llevaron esas lanchas y ahora nos tiran al mar. No entendíamos nada, porque estábamos, ahí sí, nos llevaban arriba de la lancha y nos venían apuntando. Y estábamos sentados en la lancha que parecíamos pollitos mojados, no entendíamos nada, aparte del mareo, de cómo se movía la lancha, también nos hacía sentir mal. Hasta que de repente nos encontramos con un motro, con una lucecita, que era un barco para 5.000 personas. Bueno, nos hicieron subir al barco prolijamente y nos asignaron un camarote.
nos fueron dividiendo y nos fueron asignando camarotes. Primero nos atendió la Cruz Roja y nos recibieron con una sopa caliente y un pan. No lo podíamos creer. Que el enemigo nos daba de comer, digo, no entendíamos nada. Pero sí, nos recibieron con una sopa y un pan y nos asignaron un camarote. Bueno, y eso es lo que yo te hablaba antes de la libertad, que queríamos darnos un baño. Imagínate que estuve 60 días sin bañarme. Y la locura esa era bañarnos. Bueno, por supuesto que antes de subir al barco nos sacaron todo lo que nos revisaron, ¿no? No podíamos subir con nada de comestible, nada de... Y todo lo teníamos que entregar, ni cigarrillo, ni fósforo. Bueno, nosotros por supuesto que los cigarrillos los escondimos, los fósforos también. Cosa que no fue una realización tan exhausta, digamos. Pero sí nos sacaron un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, tenía todas las cartas que me habían llegado, y las tenía en un bolsillo de la campera, me preguntaron qué era, y se las mostré, me dice, guárdela. Nos sacaron los cordones, porque éramos presos, y bueno, y arriba. El problema del barco era que estaba parado y nos tuvieron que dar una pastilla porque hacía este movimiento así, oscilaba así y nos mareaba. Nos daba vómito porque todo lo que habíamos comido en el puerto y demás, estábamos, pero no entendíamos nada, tanto día de frío, hacía calor arriba del barco. Cambiamos la temperatura de bajo cero a no sé cuánto grado había arriba del barco. Si estábamos en calzoncillo y estábamos en pantalón y con una remera, no estábamos vestidos con toda la ropa. No nos dio tiempo a lavarla y el problema era que no sabíamos de dónde íbamos a ir. Y empezaban los rumores, la isla Ascensión, que al Uruguay, que nos llevaban para Inglaterra. El barco no se movía, no zarpaba. Y la verdad que tuvimos 5 días arriba del barco y con todas las ventanas tapadas porque nos avisaban por parlante que podían atacar el barco. Dijimos, ¿cómo atacar el barco? Estamos nosotros arriba. Bueno, siempre hasta que no tocamos puerto, que después nos llevaron a Puerto Madryn, nunca supimos si íbamos a estar vivos. Y bueno, por suerte no pasó nada, y se ve que hicieron los arreglos medianamente bien y nos dejaron en territorio argentino. Sí, porque ese es el tema, si los tomamos como tendría que ser prisioneros de guerra, los llevaban a Inglaterra A una isla, o una isla. que eran de ellos, sí. Porque los primeros prisioneros que agarraron, los bajaron en Uruguay, no se los llevaron. Entonces ya pensábamos que no nos iban a... Pero sí que nos podían bajar en alguna base de ellos. Tampoco lo sabíamos, éramos soldados rasos, no teníamos ninguna información. Todo lo que sabíamos porque lo decían por parlante y lo escuchábamos en el camarote. Nada más. Sí, estaba pensando, ustedes pensando que si nos llevan, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Nos van a tener como esclavos o algo? Esa era la situación. Y mandaban ellos. Sí. Y cuando llegaron al continente, a Puerto Madryn, Sí. ¿Cómo y quiénes los recibieron? Militares argentinos nos subieron en camiones. Nuevamente volvimos a la normalidad y nos llevaron paramos en el pueblo y otra vez cometimos actos de vandalismo, porque esta fecha se cumple ahora, cuando llegamos, creo que es el 22 de junio, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Existe realmente eso, y se festeja todos los años. Porque bajamos de los camiones y fuimos a buscar pan a la panadería, la gente nos daba la comida, nos traía el souvenir. Y la verdad que estábamos con un poco de temor porque nos iban a culpar porque habíamos perdido. Nos decían que habíamos sido cobardes, esto, lo otro, y era todo lo contrario. Habíamos dejado todo. Y bueno, por suerte la gente se portó muy bien con nosotros. Y de
Puerto Madryn a Buenos Aires. De Puerto Madryn fuimos a Trelew y de Trelew en avión hasta la base del Palomar, que son guarniciones militares, donde pretendían engordarnos para devolvernos, los caraduras. Entonces es cierto de que los habían llevado al Palomar, los habían... Se ocultaron, nos ocultaron, estaban acostumbrados a eso. O sea, si bien vino la inteligencia del ejército a interrogarnos, era un cuestionario de 80 preguntas y nos preguntaban qué había pasado en la isla. Y te imaginas, nadie tenía miedo de nada. Después de lo que habíamos pasado, contestábamos lo que teníamos que contestar. ¿Cómo me estás preguntando ahora? Yo te digo las cosas como eran. O sea, lo que yo te digo lo puedes corroborar con otro compañero mío. O sea, que no es que... Y cuando empezaron a hacer el cuestionario lo cortaron, porque vino la orden de arriba que basta. Después eso fue al archivo, ahora creo que eso está todo desarchivado y bueno. Pero éramos realmente, no éramos normales en ese momento. No estábamos normales nosotros, veníamos de un combate, seguíamos dando en el combate, llegamos ahí y nos recibieron unos pibes que eran de la escuela de suboficiales, pretendían decirnos algo, ya ahí sí no obedecíamos. Se acabó. Ahí ya se había acabado la relación jefe-soldado. ¿Y a ustedes le hicieron firmar un contrato o algo de que no podían decir nada? Porque le habían hecho el cuestionario de 80 preguntas, más o menos. Sí, pero no se lo firmamos. Lo único que tuve que firmar es que estaba apto para que me devuelvan el documento. Eso sí me lo hicieron firmar en el regimiento. Si no, no me devolvían el documento, como que estaba sano, que el ejército se dedicaba de todo lo que tenía, si podía padecer de algo. Estaba destruido, 15 kilos menos, los pies rotos, hemorroides, tenía de todo, pero dame el documento que yo no lo quería ver más. Y sí, ahí sí le tuve que firmar. Que muchos de mis compañeros se lo acuerdan y otros no. ¿Y por qué le retuvieron el documento? Eso no lo entiendo. Te lo explico, es sencillo. Vos como estás al servicio militar, teníamos una libreta antes, ahora tenemos una cédula de identidad. En ese momento era una libreta y te la cambian por una militar. Entonces esa te la devuelven cuando vos te vas de baja y nos ponían un sello en la libreta como que estábamos ya de baja del servicio militar, porque si te paraba la policía y no tenías eso en el documento te pedían preso, es como te contaba antes. Entonces teníamos que tener, ¿qué hicimos, qué no hicimos? Tenía que estar registrado en la página donde decía el servicio militar, tenía que estar registrado, si lo hiciste y no lo hiciste, si tenías número bajo, dónde estuviste. Entonces ahí es donde tuvieron que llenar la hoja y ahí decía: el soldado Valentini Fabio participó del Teatro de Operaciones Militares Atlántico Sur, Malvinas, qué sé yo, y el sello de uno de los jefes. Y ese fue mi baja. ¿Qué me la pusieron? Cuando quisieron. ¿Cómo te trataron al resto de tus superiores militares y qué órdenes te dieron? ¿Cuando llegamos? Sí. Ninguna, no podían decirnos nada. O sea, pretendieron decir algo, pero es como que no decían nada. Había que alguno de otro estúpido que por ahí pensaba que podía decirnos algo, pero fue lo peor que pudo haber hecho, porque reaccionamos de mala manera, la verdad que con violencia, te diría, de irnos a las manos. Bueno, seguimos. Para darte un ejemplo, las compañías tienen las camas de los dos lados y en el medio tiene mesas, que esas mesas no podíamos usar si estaban los oficiales. Cuando llegamos las usamos, nos sentamos. Y había un oficial que estaba parado y él se tenía que sentar por lógica. Y estábamos hablando con el jefe de compañía de los heridos, de esto, cómo estábamos, quién se quedó, quién partió, fue en otro barco porque lo tuvieron que evacuar por X motivo,
por heridos, pues salieron antes del combate, y si sabíamos dónde estábamos, pues estábamos haciendo un listado de los heridos y demás. Y el tipo se enojó porque estaba parado. Y nos trató no sé de qué, si no se va, creo que hoy no la cuenta. Cobró un par de piñas, eso es lo que... Y bueno, seguimos con la entrevista y continuamos con la vida después de la guerra. ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia y tus seres queridos? Y fue lo mejor que me pudo pasar, porque creo que fue muy importante la contención, tanto de mi mamá como de mi papá. Por lo que te contaba antes, ellos tenían ya sabían lo que era una guerra y de cómo. Y muchos de mis vecinos que me venían a visitar, porque estaba en cama cuando vine. O sea, quería estar en la cama. No podía dormir, me costaba dormir. Y bueno, y me tuve que empezar a hacer un tratamiento para los pies, que me lo hacía una señora de una vecina, que me lo hizo sin cargo. Tampoco se lo podía pagar. Tenía que masajearme todos los días los pies para la circulación. Me tenía que bañar con agua fría, pues ya era la orden del médico. No me podía bañar con agua caliente. Bueno, y lo mejor fue eso, de tener a la familia y creo que un perdón de mi hermano en ese momento, que me dijo, mientras vos estabas allá yo fui a bailar. Y no me lo puedo perdonar, dice, te tengo que pedir perdón. Y digo, hiciste lo correcto. ¿Qué vas a hacer? Y acá la vida continuaba. O sea, se sintió mal y me vino a pedir disculpas cuando yo estaba en mi habitación, como llorando, un momento muy emotivo, ¿no?, en la familia. Digo, no, lo perdoné sin ningún problema. Y llegamos y estaba en el Mundial de Fútbol. Digo, ¿vos te vas a hacer problema por eso? Miguel estaba jugando a la pelota mientras estábamos en guerra. O sea, peor que eso, le digo, que la Argentina esté jugando un Mundial. Nosotros estando, y toda la gente que perdimos. Y bueno, este es el país que tenemos. Que teníamos, bueno, no sé hoy si pasaría, ¿no? O se lo permitiríamos hoy. Y cuando saliste del Palomar, ¿quién te recibió? Sería ¿cómo llegaste a tu casa? ¿Cómo llegué a mi casa? Es sencillo. Esa parte, porque nos adelantamos con el tema de cómo fue el reencuentro, pero el tema es cómo llegaste vos a tu casa. ¿Cómo llegué a mi casa? Nos llevan a la unidad. De Palomar nos llevan a La Plata, cada uno a su destino. Bueno, agarramos las pertenencias que quedaban, porque no quedaba nada, y se hizo una misa. Ya sabía que no lo podían dejar, porque el regimiento afuera era un mundo de gente. Sabía que estábamos acá, ya estábamos en el Palomar y que llegábamos a La Plata, ya estaba informado. Y estaban mi papá y mi mamá en La Plata, que me vinieron a buscar. Hicimos una misa, que fue lo único que respetamos, porque si no nos íbamos, como veníamos ya nos íbamos. El regimiento es muy grande, no es que bajamos y bajamos a pie, entramos con los colectivos directamente al regimiento, y ahí fuimos bajando, cada uno a su compañía. Después nos juntaron a todos en un playón donde se formaba todo el regimiento, y nos pidió el segundo jefe que respetáramos esta última orden, que era la misa por los caídos, y que él personalmente nos iba a saludar uno por uno, el segundo jefe del regimiento. Y así fue. Afuera había una manifestación terrible, por más que estábamos en dictadura. Y lo más triste es que muchos de los que vinieron no pudieron recibir a sus hijos. Se quedaron sin nada, con las manos vacías. O sea, yo tuve la suerte de tener a mis viejos que me vinieron a buscar. Si vinieron, era un muchacho grande, yo ya para esa época, pero fue una alegría terrible verlos. Fue lo mejor que me pudo pasar. Llegué a mi casa y me tiré al piso y la besaba. Y bueno, creo que, no sé cómo describirlo con palabras, fue muy emotivo, muy emotivo. Sí, me imagino
abrazo de mamá y de papá fue muy importante, como que le llenó el alma de vuelta, aparte de todos los dolores que me imagino que sentía. Sí, lógico. Nunca había visto a mi papá así. Nunca lo había visto a mi papá llorar. En 21 años la primera vez que lo veía llorar a mi papá, que me llamó mucho la atención. Lloraba como un chico. Y me abrazaba, pues, porque no sabía nada. Sí, yo lo pude llamar, ¿no? de Trelew, lo pude llamar a un vecino, ¿no? Porque no teníamos celulares ni nada. A un vecino le avisé que estaba bien, que llegaba. Cuando me vio que estaba de cuerpo entero, no le dije que estaba herido ni nada. Las heridas no eran tan considerables tampoco, ¿no? Más me dolían los pies y más la del estómago. Fue terrible, la verdad que muchos no lo pudieron tener, ¿no? A lo mejor si les faltaba el padre, la madre, o qué sé yo. Eso lo sabes después cuando te vas juntando con tus compañeros y te van contando quién lo recibió, quién no lo recibió, cómo fue. Yo no sé la vida de todos. Y de tu unidad, ¿cuántas bajas hubo? 38. El regimiento 7 de Arana. Sí, de La Plata. Ahora está en Arana, pero estaba en La Plata. Bueno. Sí, creo que Arana pertenece a La Plata, si no me equivoco. Sí. Estaban 19 y 51 regimientos. ¿Dónde y con quiénes viviste la inmediata posguerra? En mi casa, con mis padres. ¿Cómo te sentías después con el tiempo que pasó? ¿Cómo empezaste a...? Y los primeros 10 años fueron como que no quería hablar con nadie. Es como que si bien mi cabeza tenía problemas, el problema del dormir, me costaba agarrar sueño. Estaba ya hoy, ¿no? En la actualidad. Fueron 10 años que hablé muy poco. Y en mi casa tampoco me preguntaban. Y si venían mis vecinos tampoco le contaba. Tampoco le conté a mis amigos. Y todos, por suerte, me lo respetaron. No quería hablar del tema, estaba muy dolido. Dolido, amargado, triste. Entonces lo tapé con trabajo. Pude empezar a trabajar a los 4 meses. Tuve un empleo, por suerte. Y bueno, fue como que fui tapando las cosas, ¿no? Y tenía un deseo muy grande de dejar el país por lo que nos habían hecho. No lo tomé como una cosa, digamos, heroica, sino como una locura, porque ellos sabían bien que no teníamos posibilidades. Y claro, como ellos no perdieron a nadie, pero yo perdí a mis amigos que estuvieron todo el año conmigo haciendo servicio militar, y eso lo vi yo, no me lo contó nadie. Y eso es lo que no lo puedo soportar. Puedo soportar que no nos hayan dado de comer, que nos hayan tratado mal, pero los que no vinieron, es el día de hoy que no lo... Hoy en la compañía fallecieron 11 muchachos posguerra, 11 amigos, hermanos los llamamos ya de la vida. Te causa un dolor, pues sí, qué injusto, tan jóvenes, ¿no? Hoy como está la vida, que uno tiene más calidad de vida y demás. Y bueno, fallecieron no porque los pisó un auto, todos por problemas que veníamos. Yo de hecho tengo 3 Stein y un infarto a los 47 años. Algo dice eso. ¿Y en ese momento a qué te dedicabas después de esos 4 meses que empezaste a trabajar? Yo siempre trabajé en imprenta. Empecé a trabajar en una imprenta. Y bueno, me concentré en el trabajo y la verdad que no me puedo quejar, me fue muy bien.
psicológicamente y económicamente, con todos los problemas que tenía el país, ¿no? ¿Mantuviste algún vínculo con los camaradas, con los superiores o con subordinados? No, subordinado no tuve, porque era soldado, yo era el grado más bajo. Sí, no, claro. No, está bien, no importa, no tenés por qué saberlo, no, quedá tranquila. Sí, nos vemos, nos seguimos viendo, hacemos 4 o 5 comidas por año. ¿Integraste alguna organización de veteranos? Sí, participo en una en la actualidad, que es acá de Avellaneda, que por este motivo estoy acá, con ustedes. Asociación Civil Combatiente de Malvinas de Avellaneda, y participo en lo que puedo. Participé muy activamente una vez que, después de los 10 años, participé muy activamente en la causa. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? Tristeza. Si bien no lo conozco, y creo que no lo voy a conocer, muchos compañeros dicen que van y cierran heridas, y otros me han contado que fue peor. Y la verdad que, te voy a ser sincero y honesto, tengo miedo de ir. Sería, si a vos te dan la posibilidad de ir, no vas. Puedo ir porque me lo puedo pagar, hoy por hoy, en la actualidad. No. Me han invitado para ir y tuve la oportunidad de ir gratis. Y Sería, no es tu asignatura pendiente. no, tengo otras cosas. ¿Qué opinás del proceso de identificación de cuerpos de los caídos? Ahí tengo un sentimiento un poco encontrado, ¿viste? Pero bueno, la realidad es que si me pongo a pensar en los familiares está perfecto. Que sepan dónde está enterrado su hijo, o su familiar, o su hermano, su padre. La verdad que estuvo bien. Nosotros teníamos un compañero que fue los que pillaron la mina, que voló al agua y nunca lo pudimos encontrar. Y lo encontraron no sé a cuántos kilómetros del lugar, pues se lo llevó el agua. Y por suerte lo identificaron y tiene su lugar en Darwin. Yo creo que, no sé, la verdad que no sé si corresponde que estén enterrados allá o estén acá. Si bien es el lugar de combate, donde estuvimos, el lugar donde fuimos, la verdad que no tengo bien claro. No tengo una cosa de mucha pena con eso. La verdad es que tampoco me pongo a pensar mucho, porque me tortura, realmente me tortura. Bueno, acá había una pregunta que decía si habías vuelto a Malvinas, me dijiste que no es tu intención volver, así que la corremos. ¿Tuviste o tenés alguna enfermedad, dificultad, marca vinculada a la experiencia de la guerra? Tengo un problema que antes no lo tenía, que es que tengo que controlar las emociones tengo que tratar de controlar, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo cortito. Si voy con el auto y un tipo me encierra, tengo que controlar de no hacer locura, porque es el momento que pierdo la razón, que yo no sabía que lo tenía. Y lo viví, me pasó con una vez que me asaltaron, ni yo me conocía lo que hice. Y eso es lo que estoy tratando con los médicos, de tratar de controlar la ira. Sí, la verdad que, y después el problema del corazón me afectó mucho, mucha bronca. Yo digo que no me lo merecía. Y bueno, me tocó, y es el día de hoy que no lo puedo digerir.
no estamos hablando del joven que fue a la guerra, sino estamos hablando de la persona de hoy, a los 61 años. ¿Qué pensás de la guerra de Malvinas? Que fue un desastre, una locura, que muchos de los argentinos no tienen la menor idea del daño que hicieron. No lo digo como resentido, digo porque lo viví realmente. Me hicieron una nota a mí para un canal y me dijeron que cuente una de las cosas como estás preguntando vos. Vi morir 3 pibes con un coraje de loco, con una ametralladora. Y le estábamos diciendo que la corran porque era muy delatadora, que tiren pero que la corran, no hacían caso. Y ellos querían seguir tirándole, de corajudo, de guapo, de lo que vos quieras. Y los veo morir a los 3, es una cosa que no me puedo sacar de la cabeza. Y no sé cómo se llaman, no sé quién eran. ¿Vos sabés qué placer hubiera sido decirle a sus familiares, ¿sabe cómo murió su hijo? Con una valentía y un coraje que le puedo asegurar que no me lo olvidaré en mi vida hasta que me muera. Porque yo no lo tuve como lo tuvieron ellos, tengo que decir la verdad. O fue mi intuición no hacer ese tipo de cosas, porque estaba muy identificado, una ametralladora es muy violenta para el enemigo. Y a ellos no le importó. Y fueron a morir. Y entonces por eso digo que es una locura verlos morir. Y aparte, uno no sé, qué sé yo, yo no me crié matando gente. Sí, vos tenés que dispararle, no te queda otra. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo no sé si maté a 1, 2, 4, 8, y tampoco lo voy a decir, pero tuve que dispararle. Y eso a mí no me causa ninguna gracia, y no me causa ningún acto de valentía, ni de honor, ni nada por el estilo. Una salvajada, que se maten entre seres humanos. Porque yo veo la guerra como una cosa económica, no lo veo como otra cosa. Y no justifico cómo era gente. En estos tiempos, ¿no? Que para mí es hoy, las Malvinas. No es la época de San Martín, cuando tuvimos que sacarnos al enemigo de adentro. Es decir, ir a hacer esa aventura, digamos, con el sacrificio de unos pocos y el daño que causaron, porque te lo voy a justificar con algo, por ejemplo. Si bien tenemos más de 500 fallecidos, después hay la misma cantidad de suicidados. ¿Quién se lo devuelve a sus familiares, esos chicos? O esos hombres, ¿no? Lo puedo hacer yo también. A mí también se me cruzó. Y lo trabajo para no hacerlo. Porque hay cosas que son difíciles de interpretar y de explicar. Lo que es una guerra, que tuvo un combate realmente como tuvo mi unidad, ¿no? Es muy duro. Por eso te lo saco el hambre, te saco el frío, verlo, el desastre que se ve, no es normal. No es normal. Son cosas anormales. En épocas que estamos viviendo, digo, el servicio militar es para defender a la patria, sí, estamos de acuerdo, pero no para esta locura. O sea que, ponle el nombre que quiera, pero no estoy de acuerdo para nada. Sería para vos, no tenía que haber estado esta guerra. No, bajo ningún punto de vista. Es inexplicable. Inexplicable. Dos preguntas. Hay una que no sé si hacerla porque... Perdón. Bueno, continuamos. ¿Cuál es tu posición actual respecto a la defensa de la soberanía? Y yo creo que por la vía diplomática tendría que ser y tener independientemente del gobierno que esté
tendría que haber una política de Estado y defenderla hasta la última consecuencia porque sí que es nuestra. Y la considero que son nuestras y la siento que son nuestras. Eso es así. Por un montón de cosas, porque por el lugar donde estaban, porque la usurparon en 1873, no la devolvieron. Es un lugar estratégico para ellos, nos sacan todos los recursos a nosotros, por un montón de cosas y por los que perdimos. ¿A qué otros veteranos te parece que deberíamos entrevistar? Y me gustaría que entrevistes a uno del crucero General Belgrano. Es otra guerra esa. ¿Te quedó algo importante que decir Con respecto. a lo de la guerra, a la situación actual de los excombatientes? Y ahí tenés, no hay política de Estado con respecto a los veteranos de guerra. Todo hubo que hacerlo. También es mucha impotencia porque para que salga una ley para favorecernos, tuvo una lucha de mis compañeros, de todo el ámbito de los veteranos de guerra, que creo que fue muy injusta y muy dura. Por ejemplo, el tema de pensiones. O sea, nos empezaron a pagar la pensión en el año 91, que era una miseria. Pero nosotros no somos excombatientes del año 82. Del 82 al 91 dejaron desprotegido. No lo pagan. Y la bronca que te da que viene un tipo, no importa el partido que es, y pide una cantidad de millones de dólares que no se sabe dónde están, estamos arruinados, a nosotros nunca nos dieron un peso. Entonces, eso sí te pone loco. ¿Por qué no lo pagás si no corresponde? Y bueno, siempre tenés... y si te pagan la pensión es porque te pagan la pensión, y si no te la pagan, pues te la pagan, ¿viste? La realidad es que no tenemos una millonada por mes que cobramos. Si bien no estamos mal, pero tampoco lo considero justo. Y ahora, ¿qué le dirías al hombre de hoy, a ese joven que fue a Malvinas? Yo que le diría, a esta edad, A tu edad, a la persona que fue en esa época a Malvinas. y siempre me lo pregunto, ¿qué le diría? Y si podría lograr que ese hombre de vuelta a muchas páginas, como decía antes, sería lo mejor que le podría pasar, vivir sin tantas penas. O sea, no sé, le diría tantas cosas, qué sé yo. Pasó todo muy rápido, la verdad que le diría, no sé, es como yo tengo 61, pero es lo mismo que cuando a los 20, cuando estaba. No me olvido nada, me queda todo grabado, está todo igual para mí. No sé si te responde algo de eso. Mejor no es lo que vos querías escuchar, pero no sé cómo contestártela. Es una pregunta que me queda fuera de mi cabeza, no sé qué decirte, te digo la verdad. Sí, porque por ahí, qué sé yo, sería yo, tengo 39 años, tengo la edad de lo que nací en julio, y justo estaba en el tema de la guerra de Malvinas y eso, y hablando muchas veces con mi papá, porque mi papá no llegó a ir a la guerra, porque él sortió por número bajo. Entonces siempre le digo a mi papá, mira si te ibas a Malvinas. Y siempre le digo, ¿y qué harías vos a ese chico? Porque él decía, no, sí había que ir. Y después ahora él me dice, y yo si a ese pibe le diría que no vaya. Él siempre me dice lo mismo. No, pues se puede. Pero no se puede, como dice, era una ley, era una obligación de que tenías que ir a la guerra sí o sí. No se me cruzaba ni por la cabeza no ir. La verdad es eso también. Y es por una cuestión de respeto a mis compañeros, a la patria, a todo. No, nunca se me cruzó decir. No, eso sí, ninguno de nosotros. Alguno que otro que hubo, que no, pero no hay un porcentaje, digamos,
de 150 tipos, a lo mejor 2 escaparon, que no fueron, pero ni se me cruzaba por la cabeza, no, tenía que estar por mis compañeros, por todo, no, era ni loco. No por miedo, de que me hagan algo, que me fusilen, ni nada por el estilo, no. Estaba convencido que tenía que ir y punto. Me tocaba y listo. Creo que ahí ya terminamos todas las preguntas. No sé si querés decir algo más, si te sentiste cómodo. Sí, no, la verdad que me sentí re cómodo, fueron muy... La verdad que fueron muy bien dirigidas las preguntas, muy respetuosas. No fueron preguntas de chusmas, sino realmente fueron unas preguntas que fueron bien al hueso, como diríamos. Y creo que si pude estar a la altura de haberle respondido, mejor para ustedes. Y bueno, eso es lo que me sentí re cómodo, me trataron con mucho respeto y contento de haberles contado algo de las vivencias. Por supuesto que para hablar mucho más, y es muy largo y muy extenso el tema, ¿no? Porque uno cada vez que pasan los años aprende más cosas que antes no las sabía. Y les contaría un montón más, pero bueno, lo dejaremos para otro momento porque es largo. Yo creo que se lo resumí bastante y sepan disculpar si en algún momento me exaspero, pero no lo puedo evitar. Así que les agradezco a ustedes por haberme hecho las preguntas y nuevamente, muy cómodo. Bueno, nosotros le agradecemos a usted también. Y bueno, no sé, mis compañeros quieren decir algo. No, muchas gracias por el espacio, por todo lo que contó y bueno, agradecido todo lo que no se contó, las cosas que no cuentan, que no estabas y viviendo acá frente a frente está muy Yo igualmente agradeceré mucho que colaboren con nosotras. La verdad, un testimonio muy largo, como dice, y a la vez queda un poco de bestia, ¿no? Escuchar tantas cosas, le agradecemos mucho. Bueno, Gracias. yo más que nada le quería aclarar al compañero que no todos nos tocó el mismo lugar de combate. O sea, entonces hay muchos que no pueden realmente contar a lo mejor algunas vivencias, porque no les tocaron pasar. Por eso yo te hice hincapié, si vos me preguntaste a quién le haría una entrevista, sería una persona del crucero, porque te puedo asegurar que la miseria humana existe realmente, porque yo sí tengo la suerte de poder hablar con ellos. Te aseguro que hay cosas muy duras, de otra índole, ¿no? O sea, pero bueno, que la cuenten ellos. O sea, yo no puedo dar nombre ni nada que la contó, pero por ejemplo, en una balsa van 10 y no podían subir a 11. Que estaban el agua se morían. Que te lo cuenten así, viste, terrible, pero bueno. Por eso digo que eso es otra guerra. Es un asesinato, eso fue lo que hicieron. Como nosotros, pero de diferente manera. No, por favor, ha sido un placer. Mi compañera está emocionada. Así que se está conteniendo, pero bueno.